Era mayo de 1930, cuando la esposa de Peter Courtain pensó que su marido le estaba gastando una pesada broma, cuando éste, mientras estaban sentados en el salón de su casa, le confesó que era la personificación del mal, la bestia de Dudenford. La mujer amagó con levantarse, con una sonrisa en labios, pero Peter la contuvo con un ademán de sus manos y continuó con su historia. Erguido, serio y con las mejillas amarillentas maquilladas, Peter contó a su esposa el inmenso placer que le proporcionaba prácticamente desde el año 1913 el hecho de apuñalar con un cuchillo o una tijera, o bien apretar con sus manos desnudas las gargantas de las mujeres jóvenes. Esta es su historia. Nacido el 26 de mayo de 1883 en Mulheim, Peter Courtain era el tercero de 3 hermanos. Al igual que estos, Peter no fue bien recibido por sus padres. Su familia vivía en la miseria más absoluta y cada día era un desafío contra el hambre. En medio de la violencia física y psicológica, Peter vio como su padre, un alcohólico, daba palizas a su madre y no dudaba en abusar de sus hermanas. Con solo 9 años, el niño decidió escapar de su casa de Dudenford, donde la familia se había mudado, para huir del dolor, la tristeza y la violencia extrema que había convertido su vida en algo insoportable. Aunque sabía que lo que sucedía en su casa no era normal, en su interior fue arraigando un sentimiento que parecía empujar al joven hacia una vida marcada por la delincuencia y la violencia. Parece ser que al poco tiempo de abandonar su hogar, asesinó a 2 amigos ahogándolos en el río. Aunque se carece de registros policiales que puedan corroborar estos hechos, tuvieron que transcurrir algunos años más para que Peter volviera a matar. Para el 25 de mayo de 1913, Peter Courtain era un hombre de unos 30 años de edad, el cual vivía de lo que robaba. Un día estaba vigilando una casa presuntamente vacía para entrar a robar, pero cuando entró para desvalijarla, se dio cuenta que en su interior se encontraba una niña de unos 13 años llamada Christine Klein, que estaba durmiendo en su habitación. Tras comprobar que no había nadie más en la casa, la estranguló y degolló. En palabras del propio asesino, entré en una casa de Wolfes, cuyo inquilino era de apellido Klein. Fui hasta la primera planta, abrí varias ventanas y no encontré nada digno de robar. Pero en la cama vi a una muchacha durmiendo de aproximadamente 10 años, cubierta con una cobija gruesa de plumas y un pequeño cuchillo en los bolsillos, con el cual corté su garganta. Oí los chorros y goteos de su sangre en la entera al lado de la cama. El padre de la niña, Peter Klein, fue acusado del asesinato de su propia hija, ya que Courtain, quien ya desde sus primeros momentos mostró señales inequívocas de un monstruo narcisista, dejó en la escena del crimen un pañuelo con sus iniciales PK, que casualmente coincidían con las del padre. 2 meses después, Courtain encontró su siguiente víctima en un nuevo asalto domiciliario. El asesino se topó con una joven, Gertrude Franken, de 17 años, a la que estranguló con sus propias manos. Aquel fue el punto de inflexión que marcaría el inicio de una serie de asesinatos que aterrorizarían la ciudad de Dudenford. Courtain, que anteriormente había disfrutado matando y torturando animales, empezó a asesinar seres humanos. Las siguientes víctimas serían 2 hermanas a las que mutiló, y a partir de entonces dio un paso más allá a su locura criminal. Empezó a beber la sangre de sus víctimas. Entre los meses de febrero y noviembre de 1929, Courtain, con el ego desatado, algo muy habitual en los asesinos en serie, empezó a poner en jaque a la policía, burlándose de ella, en su afán por reafirmar su superioridad frente a los agentes. Courtain les envió un mapa donde indicaba el lugar en el que había arrojado el cadáver de una niña llamada Gertrude Albermann. En aquellos momentos, la comisaría alemana se encontraban colapsadas por la enorme cantidad de denuncias que llegaban con los nombres de los posibles sospechosos.
Pero en 1930, un error fatal conduciría al brutal asesino a un tribunal. Courtine se había fijado en Maria Buddelake, una joven de 20 años que acababa de bajar del tren, justamente en la estación de la ciudad donde él actuaba. Irónicamente, Courtine salvó a Buddelake de un acosador que la estaba molestando y se ofreció a acompañarla hasta la residencia de estudiantes. Sin embargo, Courtine se las ingenió para llevarla a su casa, donde se insinuó a la joven y fue rechazado. Courtine entonces se ofreció a llevarla, esta vez sí, hasta la residencia de estudiantes, pero en lugar de eso, la condujo a un bosque a las afueras de la ciudad, donde la violó y la estranguló, dándola por muerta. Pero la fortuna acompañó a la joven, que sobrevivió a las agresiones y acudió a la policía a denunciar los hechos. Pocos días después, Courtine era detenido. Los interrogatorios dieron a Courtine la oportunidad de satisfacer nuevamente su enorme ego. Durante las sesiones, confesó alrededor de 70 actos criminales, entre los que se incluían agresiones sexuales, asesinatos y actos de piromanía. Decía que a veces prendía fuego a edificios abandonados con la esperanza de ver salir ardiendo del interior a vagabundos que permanecían dentro. Entre sus fetiches se encontraba la sangre. Decía que le proporcionaba un gran placer estar en contacto con ella y que a veces la bebía. Este trastorno se denomina hematodipsia o vampirismo clínico y ha sido frecuente diagnosticado en otros personajes históricos y asesinos en serie, como la condesa húngara del siglo XVI, Elizabeth Bathory. Tras escuchar las terribles declaraciones del acusado, el jurado no dudó en condenarlo a muerte. Al considerarlo culpable de 9 asesinatos, Courtine no prestó ni intentó apelar, aceptando la pena en silencio. Su ejecución por guillotina se fijó para el día 2 de julio de 1931 en Colonia. Su estado de enajenación mental y el grado de trastorno del personaje quedó en evidencia tras las últimas palabras antes de morir. Visiblemente intrigado, preguntó al verdugo: «Después de que me cortéis la cabeza, ¿podré oír cómo brota la sangre de mi cuello?» Los psiquiatras del país se mostraron muy intrigados con el caso y el análisis clínico de las actividades del que fue bautizado como el vampiro de Dudenford servirían para poner las bases de numerosos estudios en el campo de la psiquiatría que tenían el objetivo de explicar la psicología de un asesino en serie y elaborar diversos perfiles criminales. Los psiquiatras, profundamente intrigados por la psicopatía y la anatomía del cerebro de Courtine, no dudaron en solicitar a las autoridades la cabeza cercenada del asesinado para estudiar su cerebro, a lo que la justicia alemana no puso inconvenientes. Al día de hoy, la cabeza del vampiro de Dudenford se exhibe en el Museo Ripley de Wisconsin-Dells, Estados Unidos. Como una curiosidad histórica, dentro de una caja de cristal, un cartel explica su caso a todos aquellos interesados en su vida y en su perfil criminal.